Descubre el poder oculto de ser increíble. Transforma tu vida y elimina distracciones de inmediato. Marta siempre había sentido esa presión como un peso inexpugnable sobre sus hombros. A sus 38 años, en su modesto hogar en Ciudad de México, el eco de sus sueños se había vuelto un susurro débil, casi imperceptible. Como maestra en una escuela pública, dedicaba su vida a formar a los otros, pero en ese sacrificio su alma como artista se extinguía lentamente. El recuerdo de su abuela, aquella talentosa pintora, la perseguía como una sombra que recordaba lo que jamás pudo perseguir. La vorágine de responsabilidades familiares la mantenía atrapada en un mar de expectativas. La vida diaria se sentía como un ritual monótono, marcado por las exigencias de ser una madre ejemplar y una docente comprometida. Cada vez que cogía un pincel, se encontraba ante un abismo de ansiedad. ¿Cómo podría dedicar tiempo a un sueño que parecía tan lejano? La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros de abandonar el camino del deber. Pero luego, el destino le dio un giro inesperado. Diego, su hijo menor, un niño de solo 6 años, reveló un talento impresionante para la pintura. Con cada trazo, su pequeño creaba mundos que ella había imaginado en su juventud. Aquella chispa de creatividad en su hijo despertó en Marta un torrente de emociones contradictorias. Alegría, orgullo, pero también un profundo temor. Mientras el eco de las palabras de su madre regañaba en su mente, Marta luchó con su propio deseo de animar a Diego, de no permitir que su pasión se apagase como la suya había hecho. Pero el conflicto interno la devoraba como una tormenta que no cesaba. ¿Debería atraerlo hacia el arte o protegerlo de las decepciones que ella había enfrentado? Su propio anhelo se convertía en un dilema moral desgarrador. Por un lado, quería que su hijo brillara, por otro, la presión de ser la madre adecuada la mantenía anclada. En medio de esta crisis, llegó la invitación que encendió una chispa de esperanza. Una galería local había decidido exhibir su trabajo. La noticia le inundó de un torrente de emociones. Ahora no solo era su sueño el que estaba en juego, sino la percepción de sus seres queridos. La posibilidad de convertirse en la mujer que no había logrado ser la aterraba. ¿Qué diría su familia? ¿Qué pensaría su madre? Justo en el momento crucial, su mente se llenaba de imágenes de familiares escépticos, sus miradas fijas en ella, llenas de juicio, como si la vida de Marta dependiera de esa noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exhibición se acercaba y las horas parecían arrastrarse. Cada pincelada que Marta daba en su lienzo la llenaba de angustia, como si el arte le gritara que el tiempo se le estaba acabando. ¿Podría realmente mostrar su trabajo y ser vista como algo más que una madre y una maestra? A medida que se ponía en pie frente al espejo, su reflejo parecía desdibujarse entre inseguridades y dudas. Cada minuto se sentía como un desvío, la tensión en su pecho crecía, y preguntarse si estaba lista para afrontar sus miedos aumentaba el peso en su corazón. Sus pensamientos eran fragmentados, una guerra interna que la mantenía paralizada. ¿Y si su arte no era suficiente? ¿Si decepcionaba a quienes más amaba? En el umbral de un nuevo comienzo, Marta se enfrentaba a una elección que definiría su vida y la de su familia, el coraje de ser ella misma o la rendición de su sueño. Marta se sentó en su estudio cargado de luces tenues y pintura seca, rodeada de lienzos en blanco que parecían replicar su propio estado emocional. El olor a trementina le recordaba a su abuela, una mujer de espíritu libre, cuyos principios sobrenaturales habían guiado sus pasos en la vida. En esos momentos de incertidumbre, aspiraba a encontrar el valor que su abuela había tenido, la valentía necesaria para abrir su alma al mundo sin temor al juicio.
Cada día que pasaba la acercaba más a la exhibición y la presión se intensificaba. Era como si un ciclo vicioso se encontraba activándose. La creatividad deseaba surgir, pero el miedo se interponía como un muro infranqueable. Aquel día, mientras recolectaba sus pensamientos en un viejo cuaderno, la idea de un diario personal se fue gestando en su mente. Escribir sobre sus miedos, sus deseos y su visión del mundo podría quizás iluminar la oscuridad que acechaba en su interior. Se sentó a la mesa con el cuaderno en la mano y recordó las pintadas murales de su abuela por la ciudad. Eran mensajes de esperanza para los transeúntes, gritos silenciosos que llamaban a las emociones humanas. Marta sintió que eso era precisamente lo que le faltaba, un propósito más allá de la técnica, un sentido de conexión con quienes la rodeaban. Esa noche, decidió escribir una carta a su abuela, como si pudiera hacerle preguntas que desde hacía tiempo guardaba en su corazón. Querida abuela, ¿cómo encontraste tu voz entre tantas voces? ¿Cómo superaste tus miedos? Estoy aquí, atrapada entre ser madre y el sueño que siempre he querido. Las palabras fluyeron, y con cada trazo de su pluma, la angustia pareció desvanecerse un poco. Se dio cuenta de que no solo era el miedo a la exhibición lo que amenazaba su paz, sino el temor a decepcionar la imagen que los demás tenían de ella. Esta reflexión la llevó a un camino distinto. En lugar de enfocarse en la opinión ajena, se propuso encontrar aquello que la llenaba a ella. Experimentar el arte a través de Diego, ser su colaboradora y no solo la madre que le dice qué hacer. Así, ambos podrían crear algo que trascendiera, una conexión genuina basada en el descubrimiento mutuo de sus talentos. Con el tiempo, esos momentos de pintura entre madre e hijo se convirtieron en una fuente de inspiración. A medida que el pequeño pintaba mundos fantásticos, Marta redescubría su propia pasión, su propia esencia. Sin embargo, aún existía una sombra detrás de esta felicidad. La exhibición estaba cada vez más cerca. Mientras se preparaba para su gran noche, la duda volvió a asaltarla. Pero esta vez, en lugar de permitir que la paralizara, decidió hacer algo diferente. Llamó a varios amigos, aquellos que creía que podrían entender su arte sin prejuicio. La idea de representar su trabajo ante personas que realmente apreciaban la creatividad la impulsó. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de todos, solo la certeza de que su voz podía ser escuchada. En la exhibición, Marta enfrentaría no solo la crítica del público, sino también su propio cuestionamiento interno. El momento ya no era solo una fecha en el calendario, sino un paso crucial en su camino personal. ¿Sería capaz de mostrar su arte y, al mismo tiempo, su vulnerabilidad? La noche de la exhibición se acercaba, y la decisión de dar un paso adelante se adueñaba de su ser. Marta se giraría hacia el lienzo y reflejaría no solo su talento, sino su historia. Sin embargo, así como la emoción la envolvía, también lo hizo una mezcla de temor e incertidumbre. Al final de la noche, el juicio de los demás no sería lo más importante, sino el testimonio de su valentía. Pero entonces, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos, un recordatorio perturbador del pasado que parecía venir a buscarla. El teléfono vibró en la mesa, y al leer el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo, un viejo conocido que no había esperado oír nuevamente. ¿Este encuentro cambiaría su perspectiva de lo que significaba seguir adelante con su sueño? Marta sintió que su respiración se aceleraba al ver el nombre en la pantalla. Esa notificación, un eco del pasado, la llevó a un abismo de recuerdos que había creído sepultados. Meses de trabajo emocional se pusieron en juego con un solo mensaje. El temor reverberó en su mente. ¿Cómo podría concentrarse en su exhibición si sus pensamientos se entrelazaban con lo que había dejado atrás? Decidida a no dejarse desviar, tomó una profunda respiración y cerró los ojos. La imagen de su abuela llenó su mente, reafirmando su deseo de enfrentar su vida con autenticidad. La incertidumbre que la había estado paralizando comenzó a transformarse en una chispa de desafío. Si algo había aprendido en su proceso de redescubrimiento, era que enfrentarse a su historia no significaba dejarse consumir por ella. Significaba usarla como combustible. Esa noche se sentó frente a su cuaderno, la pluma en mano, y en lugar de dar forma a su angustia, decidió transformar el mensaje recibido en una oportunidad. Comenzó a escribir sobre lo que significaba para ella el pasado y cómo pretendía usarlo. Las emociones fluían con la misma intensidad que cuando pintaba. Con cada palabra, las sombras de la duda se desterraban, dejándola más ligera, más conectada a su verdad.
El eco de una posible confrontación con aquel viejo conocido la mantenía alerta. En el fondo, sabía que su regreso podría ser incómodo, pero no quiso imaginar cómo su presencia podría impactar su arte. En los días siguientes, esa tensión se convirtió en un motor que la impulsaba a trabajar con mayor fervor en sus cuadros. Más que nunca, comprendía que el arte podría ser un refugio, un espacio donde podía explorar el dolor y el amor sin restricciones. Mientras preparaba su estudio para la exhibición, los lienzos comenzaban a tomar forma. Las obras eran un reflejo de su viaje interior, desde la angustia del miedo a la liberación que supone ser auténtica. Cada pincelada era una declaración de intenciones, una reafirmación del compromiso que había hecho consigo misma. Al reaccionar a esos impulsos creativos, Marta encontraba una línea entre su historia personal y el universo que quería comenzar a mostrar. En una de sus noches de trabajo, mientras mezclaba colores, recibió una llamada inesperada. Era un crítico de arte local que había escuchado rumores sobre su exhibición. La incomodidad la invadió, pero al mismo tiempo una urgencia de querer demostrar su valía. Este interés inesperado alimentó su determinación. ¿Podría esta ser una oportunidad para que su arte hablase por ella, para que su vulnerabilidad fuera vista como una fortaleza? Los días se sucedían y su pensamiento se tornó más crítico acerca de lo que realmente quería expresar. En cada conversación con Diego, reconocí en su hijo esa entrega pura hacia el arte que ella había olvidado en su camino. Esa conexión con él le mostró que el verdadero valor no radicaba en la opinión de los demás, sino en la autenticidad de lo que creaba. Ser madre y artista a la vez era un desafío que, aunque la asustaba, le brindaba la fuerza para avanzar. Finalmente, la noche de la exhibición llegó, y Marta se sintió dividida. Un torrente de pensamientos surcaban su mente, la llegada de antiguos conocidos, el peso de las críticas y la posibilidad de ser vista en su plenitud. La idea de ser reconocida no la aterraba tanto como antes. Entendió que el verdadero miedo era no ser capaz de mostrar todo lo que había trabajado. Pero en su pecho anidaba una resolución nueva. Sin embargo, antes de salir de casa, el teléfono vibró una vez más. Su corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. El eco de su pasado estaba más presente que nunca. ¿Debería ignorarlo o atender la llamada que podría alterar todo lo que había construido? La decisión se avecinaba, y el peso de la elección sobre lo que estaba a punto de enfrentar podría determinar no solo su noche, sino su camino hacia adelante. ¿Podría realmente confrontar lo que había guardado durante tanto tiempo? Marta se quedó paralizada ante la pantalla del teléfono. La notificación parpadeaba insistentemente, como si quisiera atravesar la barrera que había levantado entre su presente y el eco de su pasado. Un torrente de emociones la asaltó, y se preguntó si ese vínculo con su historia sería suficiente para hacer temblar la determinación que había cultivado en los últimos meses. Tomó una decisión. Iba a responder. La llamada podría ser el principio de una catarsis anhelada, o tal vez el último hilo que mantenía su pasado vivo. A medida que el teléfono sonaba, Marta sintió que la presión en su pecho se transformaba en una dosis de adrenalina. Reconocía ese número y su voz le resultaba familiar. Un viejo amigo, o tal vez un ícono de un mundo que había tratado de dejar atrás. Sin embargo, este tiempo de incertidumbre estaba alimentando su cambio. Había llegado el momento de reescribir su narrativa y no solo de sobrellevarla. «Hola, Marta». La voz en el otro extremo era cálida, pero la urgencia en el tono era palpable. «He estado escuchando sobre tu próxima exhibición. Necesitamos hablar». Las palabras de él no la intimidaban como antes. Ahora, en su interior, había una mezcla de coraje y curiosidad. Le esperaba una respuesta, pero Marta, en lugar de sentir miedo, se dio cuenta de que el control de su historia estaba en sus manos. «Claro, podemos vernos», respondió con firmeza. Ese encuentro se convirtió en una proyección de todo lo que había estado trabajando. No era solo una conversación, era una oportunidad para crear conexiones que podrían solidificar su lugar en el mundo del arte. Durante las noches siguientes, el estudio se convirtió en su santuario. Mientras su creatividad brotaba en forma de paisajes vibrantes y retratos introspectivos, la angustia que solía arruinar su alegría se transformaba en pura energía. El miedo, en su lugar, se convirtió en un aliado revelador.
Esa danza entre la incertidumbre y el arte gestó algo extraordinario. Cada pincelada resonaba con su historia y cada color expresaba su lucha interna. Marta comenzó a experimentar en sus obras, rompiendo las barreras de su estilo anterior. Se adentró en formas abstractas, lo que le permitió explorar su vulnerabilidad desde una nueva perspectiva. El resultado fue un reflejo visual de su viaje, una mezcla de coraje y fragilidad. Sin embargo, a medida que profundizaba en su proceso creativo, una pregunta comenzó a atormentarla. ¿Podría realmente mostrar su arte con honestidad? La exhibición estaba a solo días de distancia y la culpa por lo que había dejado atrás la acechaba. Mientras tanto, la llegada de un conocido crítico de arte, declarando su interés, zumbaba en su mente como un eco persistente, recordándole que la percepción ajena podría definir su camino artístico. Las noches antes del evento se convirtieron en un torbellino de dudas, energía creativa y flashes de seguridad. En esos momentos, a menudo se perdía contemplando los retratos de Diego, su hijo, viendo su propia inocencia y autenticidad. Pensó en cómo esa conexión maternal podría guardar las respuestas que tanto anhelaba. Su propio arte estaba comenzando a fluir con la pureza de su amor por él y su deseo de ser un modelo a seguir. Estaba en esa dualidad de ser madre y artista donde encontró una nueva fuerza. Esa noche, justo antes de la exhibición, se miró al espejo y vio a una mujer lista para desafiar las expectativas, tanto las suyas como las de los demás. Enfrentaría al crítico, a su pasado y a su miedo. Pero entonces, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, y el nombre en la pantalla la paralizó nuevamente. Era entonces que, comprendiendo lo que estaba a punto de perder, se dio cuenta de que no solo se trataba de su exhibición, sino de su vida entera. Sin tiempo para dudar, se encontró lista para pulsar «Enviar». ¿Podría su siguiente decisión definir no solo su carrera artística, sino también la esencia de quién era? La expectativa en el aire era tan densa que podía palparla. Sin embargo, sabía que debía actuar. Y en ese instante, el poder de ser verdaderamente increíble comenzaba a desbordarse en su alma. Pero, ¿sería suficiente para cambiar su destino? Esa pregunta vibraba en su mente mientras levantaba el teléfono una vez más. Marta respiró hondo, sintiendo cómo la toma de decisiones crecía en su interior como una llama que de repente ardía con intensidad. Pulsar el botón de enviar significaba abrir una puerta hacia lo desconocido, una acción cargada de posibilidades, pero también de riesgos. La incertidumbre era un guerrero feroz, dispuesto a atacarla. La invitación a retroceder y buscar la seguridad era tentadora, pero el deseo por salir adelante era más fuerte. Lo que antes se sentía como un desafío inminente frente al crítico de arte, ahora se transformaba en una confrontación de su propia narrativa. Un día, mientras pincelaba contornos atrevidos en una de sus obras, tuvo un insight sorprendente. El acto de crear no solo reflejaba sus luchas, sino que simultáneamente abría un campo de batalla dentro de ella, exigiendo que definiera su voz de forma auténtica. Esa voz, temerosa pero resiliente, se manifestaba con cada trazo. Cada pieza que completaba se convertía en un testimonio de liberación. Una oleada de claridad la invadió cuando se dio cuenta de que el miedo no era su enemigo, tenía el potencial de ser su aliado. La exhibición se acercaba, y en lugar de temerla, Marta comenzó a contemplar cómo su arte podía resonar con el dolor y la lucha de otros. Ya no se trataba únicamente de su viaje personal, sino de un puente que conectaría a muchos con experiencias similares. Sin embargo, los recuerdos de su pasado volvían, y con ellos una sombra. De autocrítica. ¿Qué pasaría si el mundo del arte no la aceptaba? ¿Y si su historia no resonaba? En medio de esas cavilaciones, la invitación del crítico sonó en su mente como un eco desafiante. Esa presencia, que en el pasado le provocaría terror, se convirtió en una herramienta que podía utilizar para confrontar sus inseguridades. La percepción ajena no debe definir mi valor, se repitió, ensayando pensamientos que la acompañarían en la exhibición. En una noche particularmente intensa, mientras la luna iluminaba su estudio, Marta comenzó a escribir sobre su viaje. Con cada palabra emergente, delineaba no solo su trayectoria artística, sino su evolución personal. El papel se convirtió en un espejo donde reflejaba no solo su arte, sino también sus luchas, victorias y vulnerabilidades.
Había un poder inherente en esa honestidad, un poder que sabía que debía canalizar para la exhibición. Sin embargo, lo que parecía un avance solidificado se vio interrumpido por una tempestad interna. Un mensaje a su teléfono la sacó de su escritura continua. Era el retorno de un viejo amigo, un prometedor artista que había abandonado su vida para perseguir la aceptación en el mundo artístico. El texto, cargado de nostalgia, la hizo cuestionar si su camino era el correcto. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si había renunciado a un potencial más grande? La inseguridad brotó nuevamente, amenazando con sofocar su nuevo renacer. Ese momento de duda insinúa un dilema: seguir el camino que había elegido, ligado a su autenticidad, o claudicar ante la presión por aceptación. El valor para ser verdadera se entrelazaba con el miedo de defraudar las expectativas de quienes la rodeaban. Con el corazón latiendo acelerado, Marta necesitaba tomar una decisión. La exhibición no solo representaba su arte, sino que era un catalizador de transformación. La sensación de que su vida estaba en una encrucijada se intensificó. En su interior, la pregunta reverberaba una vez más: ¿podría el próximo paso definir quién realmente era? Mientras meditaba sobre su próximo movimiento, el silencio en la habitación comenzó a sentirse pesado, como si la respuesta estuviese más cerca de lo que pensaba, esperando ser descubierta. Estaba a punto de abrirse a un mundo donde el arte y la vida se entrelazarían. Pero justo cuando comenzó a cerrarse en sus pensamientos, el teléfono sonó. Era un número desconocido, y un escalofrío recorrió su espalda. Se encontraba al borde de un nuevo cambio, uno que podría cambiar todo. ¿Se atrevería a desentrañar ese misterio? El sonido del teléfono retumbaba en la habitación, resaltando la quietud que envolvía a Marta. Con un suspiro entrecortado, finalmente contestó, sintiendo cómo cada segundo se alargaba en la tensa espera. La voz al otro lado, familiar pero distante, le ofreció un nuevo desafío, una entrevista para una galería que admiraba desde hacía años. Sin embargo, no solo era una oportunidad, también era un recordatorio de que el tiempo no se detendría mientras ella dudaba. La noticia provocó una mezcla de euforia y miedo. A medida que las palabras, los discursos del interlocutor se disolvían en su mente, sus pensamientos se desataban en un torbellino. Esta oportunidad podría ser el cataclismo que la llevaría hacia la cima que anhelaba, o el precipicio desde el que podría caer sin retorno. La presión de crear algo digno de ser expuesto ante el mundo se asentó en su pecho, aún más pesada que antes. Ya no se trataba solo de su viaje personal, ahora entraba en una liga diferente, enfrentándose a estándares significativos que podían amplificar su voz o aplastarla por completo. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en su ser, y la cita se acercaba rápidamente. No era simplemente una muestra de su arte, sino un reflejo de su esencia, una proyección de sus luchas y sus triunfos en forma tangible. Marta se sumergió en su estudio, cerrando la puerta al mundo exterior. Cada trazo en el lienzo se sentía como una confrontación más profunda de su identidad. Le daba vida a su historia, una amalgama de pasiones, miedos y experiencias. Aquella sensación de no ser capaz de entregar algo que realmente capturara su esencia la acosaba, generando un ciclo de autocrítica que amenazaba con ahogarla en un mar de inseguridad. That's when she remembered the wisdom she had been nurturing the past few weeks. El miedo podía ser su aliado. Así que, en vez de dejarlo dominar su proceso creativo, decidió usarlo como un combustible. Se obligó a confrontar sus temores, trazando líneas sobre el lienzo que no solo contaban su historia, sino que incluso llevaban implícitas sus ansiedades, temores y esperanzas. La parte más vulnerable de Marta se estaba revelando sin restricciones. Durante horas y días, su arte floreció como nunca antes. La presión se convirtió en motivación, y su vulnerabilidad se transformó en fuerza. La honestidad en su trabajo atraía a quienes la observaban, resonando con la experiencia humana universal de lucha y resiliencia. Cada vez que una palabra pasaba de su mente al papel, cada cuadro creado la acercaba más a un nivel de autenticidad que creía imposible. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exhibición, algo comenzó a cambiar. Los viejos fantasmas del miedo a ser juzgada comenzaron a resurgir, como sombras acechando en la penumbra de su estudio. Las palabras de su amigo reverberaban de nuevo en su mente. ¿Y si no es suficiente? Esa pregunta la asaltaba, debilitando su confianza, y quería aferrarse a la certeza que había cultivado.
El día de la presentación llegó rápidamente, y Marta se encontró ante la galería. La tensión era palpable, se sentía como si estuviera en una cuerda floja, anclada entre la luz de la aceptación y la oscuridad de la crítica. En un momento de duda, miró a su alrededor, observando a los rostros de aquellos que habían llegado a ver su trabajo, en busca de alguna respuesta. Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de algo crucial. No podía dejar que esas voces externas definieran su viaje. Debía recordar que esta noche era para ella, para su arte y para la libertad que había encontrado al compartir su historia. El enfoque no podía estar en ganar aprobación, sino en mantener su autenticidad. Con una profunda respiración, se preparó para entrar al espacio donde su arte sería expuesto. Estaba a punto de enfrentarse a la percepción de los demás, y en sus manos tenía el poder de transformar todo lo que temía en una gloriosa manifestación de quien realmente era. Pero de repente, su teléfono nuevamente vibró en su bolsillo. Era un mensaje, esta vez de alguien inesperado. Es hora de descubrir la verdad detrás de tus miedos. ¿Estás lista para enfrentarlos? Un escalofrío recorrió su espalda. La pregunta se instaló en su mente. ¿Qué significaría realmente enfrentarse a sus miedos? ¿Y qué revelaciones la esperaban? Sin poder evitarlo, esa interrogante la llevó hacia nuevos territorios desconocidos, donde su viaje apenas comenzaba. Marta contempló el mensaje con los dedos temblorosos, atrapada en una mezcla de curiosidad y terror. Aquella pregunta resonaba en su interior, proyectando una luz inesperada sobre sus dudas profundamente arraigadas. Sabía que el próximo paso, más allá de la galería, requeriría algo más que los pinceles y los colores. Exigiría un enfrentamiento honesto con su propia vulnerabilidad, un viaje hacia el núcleo de su ser. En lugar de decidirse por la evasión, Marta decidió indagar. Abandonó su estudio, aunque los cuadros aún la llamaban. Mencionó al universo que no se trataría de eludir, sino de buscar respuestas. Aquella noche no sería solo sobre su arte, sino sobre su historia personal, y ella estaba lista a explorar sus sombras. Sin rumbo claro, caminó por las calles de su ciudad. El frío nocturno le acariciaba la piel, reviviendo sensaciones adormecidas. Cada paso resonaba como una declaración, una afirmación de su voluntad de enfrentar todo aquello que había ignorado durante tanto tiempo. Atravesó calles iluminadas por farolas que titilaban como estrellas, y al final se detuvo frente a su antigua escuela de arte. La edificación, más modesta y algo descuidada, era un recordatorio de su inicio, de un tiempo donde el arte fluía sin miedo. La niebla del pasado la envolvió. Recordó los días llenos de risas y vulnerabilidad, pero también los momentos en los que se sintió pequeña, inadecuada entre colegas y críticos. La presión por destacarse había alimentado su inseguridad. Se vio a sí misma anhelando las validaciones de otros, olvidando las razones que la llevaron a la creación artística. Esa búsqueda de aprobación la había alejado de su esencia. Con el corazón acelerado, Marta se giró y se adentró dentro de la escuela. Al contemplar las paredes que habían sido testigos de su evolución, la determinación llenó su pecho. No tenía que ser perfecta, solo era necesario que fuera auténtica. Cada paso condujo a una revelación tras otra, iluminando partes de sí misma que había ignorado, como la valentía de compartir no solo su destreza, sino también su lucha interna. Mientras caminaba por los pasillos polvorientos, dejó salir sus pensamientos, verbalizándolos en un murmullo casi inaudible. ¿Qué ocupo?, se preguntaba. El arte no era solamente herramientas y técnicas, era una proyección de su ser y sentimientos. Así que decidió que lo que realmente necesitaba era despojarse del miedo que la había mantenido en la sombra. Inspirada por la conexión con su pasado, superó la inseguridad que solía limitarla. «Voy a enfrentar mis miedos», murmuró con decisión. Resolvió que realizaría una serie de obras que no solo exhibieran su técnica, sino que también exploraran sus vulnerabilidades. Retomaría incluso las historias no contadas, las tratadas como tabúes, y las transformaría en arte. De regreso en su estudio, envolvió su lienzo con esa nueva energía. Cada trazo se convirtió en una reafirmación personal de que había aceptado el miedo y lo iba a usar como parte del proceso creativo. La presión de la galería, una vez intimidante, se transformó en un aliciente. Quería que su autenticidad brillara, aunque esa verdad expuesta provocara incomodidad.
Con cada pincelada, los ecos de aprensión se ahogaban, siendo sustituidos por la libertad de crear sin límites. Marta dejó que sus inseguridades se convirtieran en colores vibrantes que hablaban de sus luchas. Mientras se preparaba para la noche de la exhibición, una nueva certeza la envolvió. Pero cuando finalmente se plantó ante su obra, un nuevo mensaje emergió en su mente. ¿Estás dispuesta a compartir tu nuevo yo? Era un reto aún más grande y personal. En ese momento sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. No solo presentaría su arte, sino que se demostraría a sí misma que era capaz de ser valiente. El camino hacia la galería se llenó de incertidumbres, y con cada paso la pregunta persistía. ¿Estaba lista para dejar caer las máscaras y revelarse ante el mundo? La noche se acercaba, y con ella el momento decisivo de su vida. Los días previos a la exhibición se convirtieron en un torbellino de emociones para Marta. Cada amanecer traía consigo un nuevo nivel de ansiedad. Sin embargo, en cada instante de desasosiego también encontraba un resquicio de claridad. Al despertar, el reflejo en el espejo ya no mostraba a la artista temerosa que había sido, sino a una mujer decidida a reclamar su espacio. Con cada trazo en el lienzo, Marta se enfrentaba a sus inseguridades como un guerrero en la batalla. Las emociones brotaban con fuerza, y cada color que añadía era un grito de liberación. Recorría su historia a través de la pintura, dejando que sus experiencias más íntimas fluyeran. El miedo se transformó en coraje, la tristeza en belleza. Sin embargo, en cada acción creativa, una sombra se cernía sobre su mente. El temor al juicio de los demás. No era solo el deseo de ser apreciada lo que la inquietaba, era la posibilidad de que su autenticidad fuese rechazada. Marta se preguntaba una y otra vez si sus experiencias, sus luchas, eran suficientes para sostener el peso del arte que pretendía mostrar. Era la voz interior que le decía que lo que compartía podía ser vulnerable y, desafortunadamente, muy humano. En medio de esta tormenta emocional, decidió pedir consejo a un viejo mentor de la escuela, alguien que siempre había visto el potencial en ella. Al reunirse, se sintió como una niña buscando aprobación. Sin embargo, a medida que conversaban, aquel hombre de sabiduría le hizo comprender que su arte era su legado. No se trata de lo que los demás piensen de ti, Marta, dijo con firmeza. Se trata de cómo puedes impactarlos a través de tu verdad. Las palabras de su mentor reverberaron en su mente durante días. Del mismo modo que había hecho en su estudio, su decisión era clara. Ya no se regiría por la expectativa ajena. Ahí, rodeada de tintes y lienzos, entendió que la única validación que necesitaba provenía de su propia aceptación de lo que era. Como preparación final, se sumergió en el proceso de reflexionar sobre su carrera y lo que realmente significaba para ella. Hizo una lista de las cosas que la habían detenido, de sus anhelos y del arte que siempre había querido crear pero que había postergado, sometido por la presión social. Comenzó a transformar esos pensamientos en una nueva serie de piezas, reflejos del alma. Cada cuadro sería un espejo de su viaje, cada una de sus luchas, fragmentos de luz. Mientras ejecutaba cada obra, experimentaba momentos de catarsis. Los colores, vibrantes, comunicaban su historia sin necesidad de palabras. Se convertía en una presencia poderosa, en lugar de un eco distante. En esos momentos de creación, Marta comenzaba a percibir la magnitud de su capacidad. Ya no era solo una artista, era una narradora de su propia existencia. A medida que su fecha de apertura se acercaba, una nueva pregunta emergía en su interior. ¿Qué pasaría si sus palabras quedaban desnudadas ante una audiencia? La exhibición no solo presentaría su arte, sino que se convertiría en un ritual de autodescubrimiento. El día llegó, Marta miró su obra expuesta, su alma retratada en lienzos, pero el aire de incertidumbre persistía. La atmósfera era electrizante, en los vestíbulos podía escuchar murmullos, conversaciones cargadas de expectativas, y su corazón palpitaba al ritmo de las voces alrededor. Estaba a punto de lanzarse al vacío de su propia creación, pero un remolino de dudas le decía que podría no estar preparada. Justo antes de abrir las puertas, el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje desbordante de nerviosismo la interrumpió. ¿Todo listo?
El mundo necesita ver lo que has creado. Marta inhaló con fuerza. La noche no solo era una exhibición, era el inicio de su nueva vida. ¿Podría realmente permitir que el nuevo yo se manifestara ante el mundo? Se apretó las manos, buscando que ese momento trascendiera sus expectativas. Con un último vistazo a sus obras, un sentimiento profundo creció en su interior. Esta era su historia, su viaje, no podía esconderse más. Así que con determinación se dirigió hacia la puerta, lista para entrar a la luz. El desafío estaba a la vuelta de la esquina, y con ello la prueba final de su transformación. ¿Sería capaz de despegarse de las ataduras del pasado y entregarse completamente al presente? La respuesta aguardaba más allá del umbral. Las puertas se abrieron, y Marta se encontró en medio de un torbellino de rostros. La luz de los reflectores acariciaba los lienzos y, por un instante, una oleada de satisfacción llenó su pecho. Había dado el primer paso hacia una versión de sí misma que jamás había imaginado. Pero al mismo tiempo, la ansiedad resurgió como un eco ensordecedor. Todos esos ojos fijos en ella, buscando respuestas de su arte, la hicieron tambalear. A cada paso que daba, los murmullos se intensificaban. Comentarios sobre las obras cruzaban el aire, juicios de opiniones que ella no había pedido. Un grupo se acercó a un cuadro titulado Despertar. La vibrante mezcla de colores evocaba su lucha interna, pero el juicio de extraños la hizo cuestionar su camino. ¿Realmente había capturado su esencia, o la percepción ajena distorsionaba su mensaje? Sentía que su autenticidad podría desvanecerse entre el análisis superficial de lo que estaba presenciando. Sin embargo, en medio del mar de incertidumbres, recordó las palabras de su mentor. Se trata de cómo puedes impactarlos a través de tu verdad. La mera idea de ser auténtica en su arte comenzó a calar hondo. Decidió ser proactiva. Se acercó a los grupos, deseosa de escuchar opiniones, pero más importante aún, para compartir la historia detrás de cada obra. Reflejos del alma no era solo un título, era su legado, y ella estaba ansiosa por defenderlo. Fue un acto liberador, un contraste frente a la inhibición que había abrazado durante tanto tiempo. Al interactuar, su voz se fortaleció, y cada palabra parecía curar heridas internas que creía selladas. La noche avanzaba y Marta se sintió cada vez más empoderada. Las conversaciones se convirtieron en diálogos enriquecedores y a pesar de los contrastes en opiniones, sintió una conexión con las personas. Un espontáneo intercambio de ideas sobre la vulnerabilidad en el arte transformó su ansiedad en una chispa renovadora. Cada encuentro se sentía como un peldaño que la acercaba más a la comprensión de su propósito. Sin embargo, una figura conocida aparecía en el fondo, su antiguo compañero de clase, Alejandro. La tensión se desató en su interior. Desde la escuela había sido un rival constante y una sombra que amenazaba su crecimiento. ¿Qué pensaría de sus obras? ¿Tenía derecho a juzgarla ahora que estaba expuesta? El simple hecho de su presencia desnudaba un miedo crucial en Marta. El miedo al rechazo por parte de alguien cuyo juicio había tenido un peso significativo en su vida. Pero pararse al lado de su propio arte, ser la narradora de sus historias, significaba enfrentar también a sus críticos. Mientras contemplaba su obra, La Caída, su expresión de vulnerabilidad y resiliencia se armó de coraje y se acercó a Alejandro, el corazón latiéndole en la garganta. Fue un acto simbólico, una integración entre el pasado y el presente. «¿Qué piensas?», le preguntó, su voz temblando apenas perceptiblemente. Alejandro la miró, sorprendido ante la transformación que había experimentado, pero las palabras que pronunció a continuación fueron un torbellino dentro de ella. «No tengo nada que decir, no puedo juzgar lo que no comprendo». Un golpe directo, pero Marta ya no era la misma artista temerosa que había sido. Frente a su propio reflejo, una nueva Marta había surgido. Parpadeando ante la revelación, su mente debatía la dualidad de la aceptación y el rechazo. Pronto se dio cuenta de que la opinión de Alejandro, aunque en su vida había sido una pesada carga, no debía trastocar su propia verdad. En ese instante, el juicio ajeno se tornó en un susurro opaco frente al rugido de su autenticidad.
Con la exhibición de su arte como un punto de no retorno, una sensación de determinación floreció en su interior. ¿Podría seguir proyectando esa fuerte necesidad de autenticidad sin temor a la opinión de los demás? Mientras la noche se adentraba y los murmullos fluyeron como corrientes desconocidas, una pregunta latente surgió. Si ya había enfrentado al pasado, ¿qué vendría a continuación? ¿Sería el momento para Marta de cruzar otra frontera? Un paso hacia un capítulo donde el arte no solo se tratara de ella, sino del impacto que tendría en el mundo. La presentación ante su audiencia había comenzado, y con ello, el reto de convertirse en una voz poderosa que resonara más allá de su propia inseguridad. ¿Estaba lista para evolucionar aún más? ¿O el miedo a esa clasificación externa la detendría nuevamente? La respuesta pulsaba como el latido de su propio corazón. Marta se encontraba de pie en el centro de la galería, rodeada de sus obras, cada una un reflejo de su viaje interno y sus luchas. A medida que la noche avanzaba, la tensión en su pecho se transformaba lentamente en una vibrante energía de conexión. En cada conversación con los visitantes, ella revelaba trozos de su alma. Las historias detrás de cada cuadro salían a la luz, y con estas su propia vulnerabilidad. Recibió elogios y críticas, pero, sorprendentemente, no le afectaban como antes. Había llegado a entender que la validación externa era solo eso, una opinión. La verdadera aprobación provenía de dentro de ella misma. La liberación que había experimentado al alzar la voz y compartir sus experiencias artísticas la llenó de un nuevo sentido de propósito. Notó cómo su confianza crecía al percibir que su arte tocaba a otras personas, y eso era suficiente. Alejandro, su viejo conocido, se acercó nuevamente. Esta vez, en lugar de sentirse amenazada, Marta estaba decidida a mostrarle su nueva perspectiva. «No necesito tu aprobación para seguir como artista», le dijo con determinación. Sus palabras resonaron en el aire como un poderoso eco de su crecimiento personal. La respuesta de Alejandro fue sorprendente, un reconocimiento genuino de su evolución. «Tu arte ha transformado, Marta. Es poderoso». En ese instante, Marta comprendió que había conquistado el mayor logro de todos, el reconocimiento de su propia voz y, más importante aún, su decisión de no dejar que los juicios ajenos la definieran. La exhibición fue un éxito. Múltiples piezas encontraron nuevos hogares en manos de coleccionistas y amantes del arte. Pero la satisfacción más grande no provenía de las ventas, sino de la profunda conexión hecha con su historia y la valentía de compartirla. Mientras la gala se extendía, se sintió rodeada de una comunidad que apreciaba su arte. Habían no solo realizado un sueño, sino también encontrado su lugar en el mundo artístico. Ella se atrevió a ser auténtica, y su autenticidad resonó con quienes la rodeaban. La experiencia de crear, la conexión con Diego y el acto de compartir su arte con el mundo se volvieron su nueva realidad. El camino no había terminado, esto era solo un nuevo comienzo. Marta se sintió emocionada al pensar en las próximas exposiciones, en la posibilidad de seguir explorando su creatividad. Ahora podía ver a su hija reflejada en cada pincelada, sabiendo que había enseñado a Diego no solo a ser un artista, sino a ser valiente. La noche culminó con un sentimiento de plenitud. Lo que una vez fue un sueño difuso se había convertido en una realidad vibrante. Con su corazón ligero y su espíritu fortalecido, Marta entendió que la vida sería siempre un lienzo en blanco. Ahora sabía que, sin importar cómo fuera su jornada, sería capaz de transformarla en arte. Caminó hacia la puerta de salida de la galería, dejando atrás no solo sus obras, sino al miedo que había cargado durante tanto tiempo. Llevaba consigo una nueva visión. No hay límites cuando el corazón está dispuesto a hablar. Ahora, queridos amigos, este es el momento de demostrar su apoyo. Si les ha llegado esta historia de transformación personal, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que hemos preparado para ustedes. Dejen un me gusta ahora, su apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. No pierdan la oportunidad de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber de ustedes.
Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con sus acciones. Gracias por acompañarnos en este viaje.